Creo que podemos empezar nomás ya, doctora. Ok, muy bien. Ya, ratito. No se asusten por la cantidad, no se asusten por la cantidad de diapositivas. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de una enfermedad que se llama glaucoma. Esta clase vamos a dividir en dos, ¿está bien? En realidad es bastante largo y vamos a hacer un resumencito. Antes que nada, yo quiero que me digan ustedes, ¿qué es glaucoma? ¿Qué ustedes entienden por glaucoma? Cualquiera puede hablar. Ya, voy a esperar. Sería el aumento de la presión intraocular. Eso es lo que todo el mundo dice y eso es lo que se creía antes, ¿sí? Pero en realidad el glaucoma es un grupo de enfermedades, un grupo de neuropatías ópticas que son con una característica progresiva, que se caracterizan por la degeneración de las células ganglionares de la retina, y esto lleva como resultado cambios en la arquitectura de la cabeza del nervio óptico y como consecuencia la pérdida del campo visual. Y esto puede ser con o sin aumento de la presión intraocular, ¿sí? No todos los glaucomas tienen la presión alta. Y no porque tengan la presión alta, tienen glaucoma, ¿sí? Esta es una definición de la Academia Americana de Oftalmología, voy a dejar. Y el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo después de la retinopatía diabética, pero es la primera causa de ceguera irreversible. Y la mitad de las personas que padecen glaucoma no saben que tienen. Los factores de riesgo. El principal factor de riesgo de esta enfermedad es el aumento de la presión intraocular. También el sexo es más frecuente. Algunos tipos de glaucoma son más frecuentes en mujeres. También la refracción influye. También dependiendo qué tipo de glaucoma es, vamos a ver eso más adelante. La raza también, por ejemplo, en los de raza negra, ellos tienen mayor riesgo de glaucoma pigmentario o glaucoma de ángulo abierto. Los orientales, los asiáticos tienen con más frecuencia un glaucoma de ángulo cerrado. La edad es más frecuente o se puede desarrollar con más frecuencia a partir de los 40 años. Y si nosotros tenemos algún familiar, o sea, el paciente tiene algún familiar con glaucoma, aumenta el riesgo en 10 veces de desarrollar esta enfermedad. Entonces, nosotros podemos clasificar los glaucomas según la edad de aparición, en congénito, en juvenil, en los menores de 35 años, y del adulto, a partir de 35 años para arriba. Según la etiología, puede ser primaria si es que no hay una causa sistémica aparente que produzca el glaucoma, o una causa ocular, o secundaria cuando sí encontramos en la causa. Y según la evaluación gonioscópica, según la evaluación del ángulo iridocorneal, si es que este está abierto o está cerrado. Esta es la clasificación, les voy a dejar. Generalmente se clasifica así, en ángulo abierto y en ángulo cerrado. Y esto es otra vez, en primario y en secundario. Vamos a hablar del diagnóstico así en general, primero. Para hacer el diagnóstico de glaucoma, nosotros no solamente con una característica nosotros podemos decir que este paciente tiene glaucoma. No solo por tener la presión alta, nosotros podemos decir que el paciente tiene glaucoma. Entonces es un conjunto de características que nosotros tenemos que ir buscando para poder dar el diagnóstico final, ¿sí? Entonces, primero, el aspecto del nervio óptico, que vamos a ver enseguida. Si es que el paciente tiene unas presiones intraoculares altas, que no siempre vamos a encontrar. Alteraciones en la capa de fibras nerviosas y alteraciones en el campo visual. En
cuanto al aspecto del nervio óptico, cuando nosotros evaluamos el nervio óptico, ya sea por oftalmoscopía directa o indirecta, o en la lámpara de hendidura, hay, así como en semio, seguimos una regla de 8 pasos, que son, primero, identificamos bien el margen del nervio óptico, que sea un borde neto, que no esté borrado, y ahí evaluamos el tamaño. Al identificar el tamaño, vemos la forma del anillo neuroretiniano. El anillo neuroretiniano, ¿ven mi cursor? Sí, doctora, vemos. Se ve. El anillo neuroretiniano es esta partecita rosada que se ve del nervio óptico, que va desde el borde hasta la copa, hasta la excavación, que es esta parte más amarillita. Acá nosotros encontramos las fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, generalmente son rosados, la coloración es rosadita. Y evaluamos luego la relación copa-disco. ¿Qué es eso? Es la relación del tamaño del disco óptico con la copa, ¿sí? En el glaucoma, la excavación o copa está aumentada. Después evaluamos si hay cambios a nivel de los vasos retinianos que emergen de la cabeza del nervio óptico, que son estos. Cuando hay una pérdida importante de capas de fibras nerviosas, al emerger los vasos, ellos pueden tener un acodamiento pronunciado, eso se llama vasos en bayoneta, o se ven bien nítidos. Y cuando nosotros vemos en un nervio óptico normal la emergencia de los vasos se ven como tapados por las capas de fibras nerviosas, no se ve así rojo, o sea, no se ve bien. En cambio, cuando hay pérdida de capas de fibras nerviosas, sí. Perdón. Después evaluamos la región, las capas de fibras nerviosas, perdón, peripapilares. Cuando nosotros vemos en el fondo de ojo, nosotros conseguimos ver las capas de fibras nerviosas y también se ven en las áreas en donde faltan. Hay que evaluar si es que hay pérdida de capas de fibras nerviosas. Vemos la región peripapilar, que es alrededor de la papila. Ahí nosotros podemos encontrar, hay otros hallazgos que son unas atrofias que se observan en el glaucoma, que son conocidas como alfa y beta, y si es que hay presencia de algunas hemorragias a nivel del disco óptico. También se evalúa la lámina cribosa, que se observa generalmente en la excavación, pero que también eso ya se está sacando porque se vio ya que no es un signo ortonormónico del glaucoma. Entonces el nervio óptico normalmente mide de 1,5 a 2,5 milímetros de mercurio. Ese es el área de disco. Cuando son menor a 1,5 son microdiscos, y cuando son mayor a 2,5 son conocidos como macrodiscos. Este es un nervio en el que ustedes pueden ver que el anillo neuroretiniano está mucho más adelgazado y es mucho más pequeño, y que se ve la excavación mucho más aumentada. Esto es un sospechoso de glaucoma, ¿sí? O puede ser también un macrodisco. Por eso esto todavía no nos da el diagnóstico, solo ver así. A la derecha, ustedes tienen una imagen de un nervio óptico normal, se ve pequeñito, casi no se identifica la excavación. Al lado tenemos, también es normal, se ve el anillo neuroretiniano bien rosado, la excavación que no está tan aumentada. Y cuando nosotros evaluamos el nervio óptico, normalmente la capa de fibras nerviosas se distribuyen así. Hay una regla que se llama Eisen. Entonces, en el inferior es mayor, después le sigue el superior, después el nasal y luego el temporal. Y las fibras nerviosas en el glaucoma, la pérdida inicia a nivel inferotemporal, ¿sí? Si es que nosotros vemos un anillo neuroretiniano inferior más adelgazado, probablemente este paciente tenga glaucoma. Y aquí nosotros sí vemos ya un nervio con una excavación aumentada con probable glaucoma. Entonces los signos oftalmológicos de glaucoma tenemos en generalizados, en focales y menos específicos. Eso les voy a pasar. En cuanto a la presión intraocular,
La presión intraocular nosotros tomamos en el consultorio mediante tonometría, que son unos aparatos. Hay diferentes tipos de aparatos para tomar la presión y diferentes tipos de técnicas para tomar la presión. El gol estándar es tomar con un tonómetro que se llama Wallman, que es por aplanación, en el que o sea, el prisma, esto es un prisma, toca la córnea del paciente y así es como nosotros vemos en la lámpara. Se ven dos semilunas en el que nosotros tenemos que juntar los extremos con una perilla que tiene el tonómetro, y ahí vemos, cuando obtenemos esta imagen, vemos en cuánto está nuestra presión, y se mide en milímetros de mercurio. Las alteraciones en la capa de fibra nerviosa se pueden evaluar de forma cualitativa, que es en el fondo de ojo, como les dije, viendo en las capas de fibras nerviosas si es que hay algún defecto, o de forma cuantitativa, que es con estudios de imágenes. Esto es una tomografía de coherencia óptica, por sus siglas se conocen como OCT, de nervio óptico, que evalúa las capas de fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas, el grosor de las capas de fibras nerviosas, el, lo que nosotros tenemos en cuenta es el área de disco, si es un disco pequeño, si es un macrodisco, y lo que más nosotros también vemos es la relación copa-disco vertical, porque como les dije, las pérdidas de fibras nerviosas se dan primero inferotemporal, entonces la excavación va aumentando de forma vertical. En esta imagen, este es un informe de un OCT. Acá se ve un mapa de grosor, acá un mapa de desviación, y estos colores indican que hay pérdida de fibras nerviosas. Después evaluamos el campo visual. El campo visual se hace con un equipo, con un campímetro, en el que se observan, hay pérdidas o lesiones características en el campo visual de las personas con glaucoma. En este, por ejemplo, tenemos, yo les dije, les vuelvo a repetir, las pérdidas de la capa de fibras nerviosas se inician inferior temporal. En el campo visual, si es inferior temporal, se ve superior nasal. Esto es un escotoma que se llama escalón nasal, que es uno de los primeros escotomas que suelen aparecer en un paciente con glaucoma. Pero cuando aparece esto también ya está avanzado, o ya es moderado, mejor dicho. Acá les traje un ejemplo de cómo sería. Son las capas de fibras nerviosas de la retina. Esta es la retina nasal, la retina temporal, este es el nervio óptico, y cómo confluyen las capas de fibras nerviosas en el nervio óptico. El daño se ve aquí, temporal, y cómo eso se transmite en el campo visual, como un escotoma arcuato, pero superior nasal, ¿sí? Y para evaluar si nuestro paciente tiene glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado, se hace este estudio que se llama gonioscopía, que nosotros evaluamos el ángulo iridocorneal, en el que nosotros tenemos que observar las estructuras del ángulo iridocorneal, que son la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón escleral y la parte anterior de la banda ciliar. Este estudio se puede hacer, se hace en consultorio con puede ser unos goniolentes o puede ser unos gonios-espejos. Generalmente nosotros usamos unos gonios-espejos que son estos. Esta parte de aquí es para hacer una gonioscopia. Esta lupa tiene tres funciones: para hacer la gonioscopía, para ver la periferia de la retina y el ecuador, y el fondo de ojo. Como usamos un espejo, al mirar al espejo, al mirar, por ejemplo, el espejo nasal, nosotros evaluamos el ángulo temporal. Se me sigue escuchando porque comienza a llover.
Sí, te Bueno, escuchamos, parece que, pero bueno, esto es una foto de cómo se ve en la lupa, cómo se ve el ángulo. Acá vemos, ahí, vemos el ángulo, perdón, la línea de Schwalbe, que es la terminación de la córnea, la malla trabecular, la no pigmentada y la pigmentada, y la banda ciliar. El espolón escleral, pero cuando uno comienza a hacer gonioscopía, ve primero en los pacientes normales, y siempre se le dice al residente que lo primero que vea es una línea blanquecina que se ve como una línea blanca nacarada, que es el espolón escleral. Al identificar eso, quiere decir que el ángulo ya está abierto, porque se ven tres estructuras. Y ahí por encima tenemos la malla trabecular y la línea de Schwarz. Para poder clasificar si nuestro ángulo es abierto o cerrado, existen varias clasificaciones, pero la más utilizada es la clasificación de Schaffer, en el que va desde el grado 0 al grado 4. El grado 4 es cuando se ven todas las estructuras, las 4 estructuras. Y grado 0 es cuando no se ve ninguno. Nosotros tenemos un ángulo cerrado cuando vemos en dos estructuras nada más. Bueno, el doctor Carlos me pidió que les hable primero de glaucoma primario, que vamos a hablar hoy, y la próxima clase de los glaucomas secundarios. Como dijimos, los glaucomas pueden ser de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Cuando hablamos de un glaucoma primario de ángulo abierto, esto se vuelve a clasificar en sospecha de glaucoma, glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma normotensional, y después tenemos glaucoma juvenil, que es lo mismo que el glaucoma primario de ángulo abierto, pero en menores de 35 años, y ellos presentan las presiones mucho más elevadas. Cuando nosotros hablamos de un paciente con sospecha de glaucoma primario de ángulo abierto, es un paciente en el que nosotros encontramos, tiene unos hallazgos clínicos o la presencia de algún factor de riesgo que les pueda dar una probabilidad mayor de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto. Lo primero que tenemos que ver en estos pacientes es si tiene el ángulo abierto. Y ahí empezamos. Tiene el ángulo abierto y podemos encontrar un aspecto sospechoso del nervio óptico, o encontramos un campo visual con algún defecto sospechoso de glaucoma, pero con nervios aparentemente sanos, con la presión intraocular normal. O un paciente que tenga las presiones intraoculares elevadas, pero se ve el nervio sano y se ve que no tiene ningún daño a nivel del campo visual. Estos pacientes generalmente se les conoce como hipertensos oculares, pero no tienen glaucoma. Muy bien. Este es un cuadro en donde están, solamente le puse lo mismo, las características de un sospechoso de glaucoma. Tiene uno de ellos, ¿sí? Si tiene dos o más, probablemente ya estamos frente a un glaucoma. Entonces, cuando tenemos ya el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, la definición es que es una neuropatía óptica crónica, por suerte, de progresión lenta, con unos patrones característicos de daño en el nervio óptico y con pérdida de campo visual. ¿Sí? Es una patología multifactorial en el que el factor de riesgo principal y el que se puede modificar es la presión intraocular. Una presión intraocular elevada en mayores de 40 años es más frecuente en la raza negra. El grosor corneal central es un factor de riesgo importante. Cuando un paciente tiene un espesor corneal disminuido, cuando las córneas son delgadas, tiene un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. En este caso, la miopía. Cuando tenemos antecedentes familiares positivos para glaucoma, cuando hay una perfusión ocular baja, esos son factores de riesgo. Estos últimos factores de riesgo, como la presión del líquido cefalorraquídeo bajo, trastornos en la matriz extracelular, son todos todavía
no está bien conocido cómo afecta, pero se sabe que influye en la progresión principalmente de glaucoma. Estos pacientes, cuando se diagnostica temprano, tienen grandes posibilidades de poder ver toda la vida, de que eh, tengan una visión útil toda la vida. Pero cuando el paciente ya nos llega con que su motivo de consulta ya es que se tropieza porque no ve su camino, porque ya disminuyó la agudeza visual, y nos llegan esos pacientes con esos síntomas ya estamos ante un paciente con un glaucoma avanzado y el pronóstico ya no es tan bueno. Entonces, vamos pasando. Ahí. ¿Y cómo nosotros tratamos a estos pacientes? El primer tratamiento también depende mucho de las escuelas, pero generalmente yo empiezo primero con medicamentos tópicos, con gotas, con colirios. Los hipotensores oculares pueden ser análogos de prostaglandinas, que son los medicamentos de primera línea. Después están los beta bloqueantes, los alfa-agonistas, y tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que puede ser sistémico o también tópico. Otros especialistas en glaucoma a veces prefieren empezar con una terapia con láser. ¿Qué es lo que hace esto? Esto se llama trabeculoplastia láser. Se hace como unos disparos de láser a nivel de la malla trabecular y hace como una limpieza, así entre comillas, para poder aumentar el flujo de salida del humor acuoso. Generalmente eso yo hago si es que no me responde tanto a los medicamentos. Después, si no responden al medicamento, no responden al láser, se puede hacer una cirugía filtrante. Esta cirugía filtrante hay varios tipos, pero la madre de todas es la trabeculectomía, que lo que se hace es una comunicación con la cámara anterior con el espacio subconjuntival. Se hace como una pequeña valvulita en donde pasa el humor acuoso a la parte, o sea, al espacio subconjuntival, se forma una ampollita y eso hace que se controlen las presiones intraoculares. Si es que eso también falla, podemos llegar a los dispositivos de drenaje, que son unas válvulas, o sea, hay dispositivos valvulados y no valvulados. Generalmente se usan los valvulados, en el que se inserta un tubo en la cámara anterior, y el humor acuoso pasa a través de este tubo. Este es un dispositivo, este es un mecanismo valvular, en el que generalmente cuando las presiones están por encima de 10, se abre. Y el líquido, el humor acuoso, pasa al espacio subconjuntival. Muy bien. El glaucoma normotensional, la definición e incluso el diagnóstico, para llegar al diagnóstico de un glaucoma normotensional, también sigue siendo muy contradictorio. Incluso se cree que es un glaucoma primario de ángulo abierto, en el que las presiones se encuentran dentro del rango normal, porque el rango normal supuestamente es de 10 a 21. Entonces son pacientes con glaucoma que presentan las presiones normales. Se cree que en este tipo de glaucoma los factores de riesgo principalmente son los trastornos vasoespásticos, las enfermedades vasculares en sí. También influyen mucho los pacientes con apnea del sueño, con hipotensión sistémica y con coagulopatía. Estos pacientes también tienen el daño bilateral y son asimétricos, pero son con más frecuencia asimétricos que con el glaucoma primario de ángulo abierto. Y lo que es más frecuente en ellos es encontrar lo que les había mencionado antes cuando evaluamos el nervio óptico, que son las hemorragias en disco, que son estas, ¿sí? También conocidas como hemorragia en astilla. Estas hemorragias se ven en el disco óptico cuando un paciente con presiones normales, aparentemente, y nosotros encontramos esta hemorragia, probablemente este paciente está haciendo una progresión, ¿sí?
Y los defectos en el campo visual en estos pacientes son mucho más focales y son más cerca del área de fijación. ¿Qué nosotros hacemos en un paciente con glaucoma de normotensional, con presiones normales, si el tratamiento del glaucoma es bajar la presión intraocular? Se vio también que estos pacientes, por más que estén dentro del rango normal, si se reduce un 30% de la presión intraocular basal, se logra que no progresen tan rápido, que no progresen, y se detiene la progresión. Bueno, en realidad no se detiene porque el glaucoma, por más que esté tratado y controlado, siempre progresa, solamente que más lento. Los tratamientos generalmente se usan entonces es disminuir la presión intraocular. En algunas escuelas se usan la neuroprotección y tratar, y si a pesar de todo eso nuestro paciente sigue progresando, tratar esos factores de riesgo que habíamos hablado anteriormente, que son ver si el paciente tiene apnea del sueño, si tiene alguna coagulopatía, alguna enfermedad que esté haciendo que esto progrese. Cuando hablamos de glaucoma de ángulo cerrado, anteriormente el glaucoma primario de ángulo cerrado se clasificaba como glaucoma de ángulo estrecho, glaucoma crónico de ángulo cerrado, y que algunos oftalmólogos siguen usando. Pero la clasificación actual son tres, que son sospecha de cierre angular primario y glaucoma primario de ángulo cerrado. El sospechoso de cierre angular primario presenta una aposición iridotrabecular, pero no hay daño a nivel de la malla trabecular, no hay aumentos en la presión intraocular, no hay daño en el nervio óptico. Cuando hay un cierre angular primario, hay también la posición iridotrabecular, pero en estos pacientes ya hay daño a nivel de la malla trabecular, se pueden encontrar sinequias, que se conocen como sinequias anteriores periféricas, y ya hay un aumento en la presión intraocular. Luego tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto. Es todo lo anterior, pero con daño glaucomatoso a nivel del nervio óptico. Cuando hablamos de sospechoso, el ángulo iridocorneal tiene que estar cerrado en 180, por lo menos 180 grados para poder hablar de un ángulo cerrado, ¿sí? Lo mismo en lo demás, esto ya hablamos. ¿Y cómo se produce eso? Lo que se produce, como les dije, es una aposición entre el iris periférico con la malla trabecular. Esa oposición hace que el flujo de salida del humor acuoso se disminuya y eso hace que aumente las presiones intraoculares. Entonces, cuando nosotros evaluamos cuando evaluamos por gonioscopía, nosotros no vemos las estructuras, generalmente no se ve la malla trabecular por la oposición en el iris. Y cuando hacemos con el gonioscopio, presionamos un poquitito la córnea, vemos que el iris se desplaza hacia atrás y se abre el ángulo. Ahí quiere decir que está sola posicionado, o sea, es un cierre transitorio o intermitente. No hay sinequias. Pero esto también puede ser permanente. Cuando hacemos nuestra indentación, vemos que hay sinequias que está pegada el iris a la malla trabecular. Acá esto es una ultrasonografía, una ecografía, ¿sí? En el especial que se llama VM. Acá se ve la córnea, la esclera, este es el iris, este es el cuerpo ciliar, esto es el cristal, son las zónulas y el cristalino. El cierre angular se puede ver por un bloqueo pupilar en el que se ve que el iris toca, o sea, sí, toca el cristalino y limita la salida del humor acuoso o el paso del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior. ¿Qué hace entonces eso? Se junta humor acuoso debajo del iris y empuja hacia adelante y se cierra, o sea, se juntan, se tocan el iris con la malla trabecular.
puede pasar también eso en una alteración, sí, alteración anatómica que se llama iris plató. En este caso, lo que pasa es que el iris tiene una inserción más anterior o más alta a nivel de la malla trabecular y eso es lo que produce el cierre. En cuanto a los factores de riesgo, tener antecedentes familiares, como dijimos, aumenta el riesgo de que tengan esta patología en mayores de 40. Realmente esto se ve más en mayores de 50, 60 años. La hipermetropía. ¿Por qué la hipermetropía? El hipermétrope tiene el ojo mucho más corto, ¿sí? Entonces, todas las estructuras dentro del ojo están más cerca. Entonces, el iris, la córnea está más cerca del iris y entonces, por ende, pueden tener un contacto en el ángulo. Y es 4 veces más frecuente en mujeres. Existen fármacos sistémicos que puedan producir un cierre angular. Acá les voy a dejar algunos. Yo, por ejemplo, tuve hace 2 años una señora que llegó a la consulta con dolor, con mucha con dolor y me refirió que ese dolor empezó después de salir del hospital porque ella se fue por una crisis asmática, se le hizo una nebulización con bromuro de hipratropio y luego de eso comenzó el dolor ocular. ¿Qué hizo? Un cierre angular. Bueno, cuando nosotros hablamos de un sospechoso de cierre angular, como dijimos, tiene que haber aposición iridotrabecular en 180 grados o más y que no hayan signos de sinequias anteriores periféricas y que la presión intraocular no esté elevada ni con daño del nervio óptico. Acá esto es lo que le dije hace rato. Esta es una gonioscopía en el que se ve el ángulo, se ve la línea de Schwalbe y la parte no pigmentada de la malla trabecular. Después de intentar es apretar un poquitito con la lupa de gonioscopía. Y acá como, no sé si ven, se ven como unos pliegues. Estos son pliegues en la córnea por presionar. ¿Y eso qué hace? Se abre el ángulo. Acá ya se ve la parte pigmentada de la malla trabecular. Y no se observa ninguna sinequia. Entonces, es solo aposicional. Entonces, solo una sospecha de cierre angular. ¿Qué nosotros hacemos en esos casos? No siempre, pero en la mayoría de los casos nosotros indicamos lo que se llama una iridotomía láser. ¿Qué es lo que se hace? Se disrumpe o se hace, como yo le digo a los pacientes, un agujerito en el iris. ¿Qué es esto? Se disrumpe el iris, se hace una comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior para que pueda haber otra vez flujo de salida del humor acuoso hacia la cámara anterior. Esto es el aparato, esto es un jack láser en el que nosotros hacemos los disparos. Esto es otra iridotomía. Estos pacientes no necesitan medicación hipotensora porque no tienen la presión intraocular. Si no se hacen su láser, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Pueden hacerse o no. Es una forma de prevención porque nosotros no sabemos quién es el paciente que te va a hacer un cierre angular. Entonces, es como prevenir para que no suban las presiones del ojo. Hay pacientes que no se hicieron y nunca subió la presión y nunca necesitaron el láser. En cambio, hay pacientes que no se hicieron y sí, vinieron un tiempo después con un glaucoma, con un cierre agudo, con dolor y demás. Entonces, es de acuerdo al criterio del médico y de lo que nosotros vemos en el paciente. Por decir así, si en el ojo contralateral el paciente ya tuvo un cierre angular, entonces es mejor hacerle láser en el otro ojo. O si tiene antecedentes familiares también. Ver todos los factores de riesgo, toda la suma y ver si es que el paciente se debe hacer o si puede esperar o estar solamente con controles. Esto es una imagen de una tomografía de coherencia óptica de segmento anterior. Esta es la córnea, acá se ve. Comienza la esclera, esto es el iris, ¿sí? Se ve que hay acá como muestra acá, una oposición iridotrabecular. Y esto es
después de la iridotomía. Como pueden notar, la amplitud de la cámara anterior aumenta después de la IT y también se abre a nivel, como ven acá, el ángulo iridocorneal. Muy bien. Cuando hablamos de cierre angular primario, ya es lo mismo, pero con sinequias, o sea, con daño ya a nivel de la malla trabecular, y esto se ve como aumento de las presiones intraoculares. Pero no hay daño del nervio óptico, no hay glaucoma todavía, pero ya está haciendo, es el siguiente paso, ¿sí? Ya está haciendo que las presiones suban y que ya haya un daño a nivel de la malla trabecular. Las presiones generalmente son mayores de 21 y encontramos estas sinequias periféricas. ¿Bien? Esto también como es asintomático, el paciente no siente dolor porque las presiones no son tan elevadas, pueden tener una incomodidad, pero generalmente es mínima y solamente se encuentra en el, o sea, eso diagnosticamos en el consultorio. El tratamiento, lo mismo, la iridotomía. En estos pacientes, como tienen las presiones elevadas, ya se dan medicación hipotensora. Generalmente, idealmente son los que disminuyen la producción del humor acuoso para que logremos una mayor respuesta en la disminución de las presiones intraoculares. Y en los pacientes que tienen una catarata ya tienen buena respuesta a una lencetomía o una cirugía de catarata, principalmente cuando las presiones ya son más elevadas, cuando tienen más de 30. Y responde bastante bien. El siguiente ya es el glaucoma, pero si nuestro paciente no consultó, las presiones continuaban elevadas, ya se produjo el daño a nivel nervio óptico, entonces tenemos nuestro glaucoma primario de ángulo cerrado. Como es una enfermedad también lenta, los pacientes llegan ya tarde también a la consulta. Es una causa muy frecuente de ceguera. No solamente en Asia, sino que también acá en Paraguay. Hay muchísimos casos de glaucoma primario de ángulo cerrado. Y estos glaucomas generalmente pueden ser subdiagnosticados también porque se le diagnostica como glaucoma primario de ángulo abierto, porque nunca se le hizo un agonio o se le hizo una agonioscopía así nomás. Por eso es siempre importante hacer el diagnóstico, o sea, hacer la agonioscopía para tener el nombre y el apellido de nuestro glaucoma y así poder hacer un mejor tratamiento. Como les dije, no tiene síntomas, las presiones son elevadas, pero no son tan elevadas como para producir dolor o alguna molestia. El daño, igual que el glaucoma primario de ángulo abierto, es progresivo, ¿sí? Lento y progresivo por suerte, y con daños a nivel del campo visual. El tratamiento también, como de cierre angular. La iridotomía a veces no siempre disminuye la presión intraocular. Pasamos también les pasamos a nuestros pacientes los hipotensores oculares y ellos responden muy bien a las cirugías de catarata combinadas con una cirugía filtrante como la trabeculectomía. Este es también una tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, el que nosotros vemos es el mismo paciente. En la primera imagen nosotros vemos que este paciente, está mi curso, ahí está. Tenemos, como les dije, esta es la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, y ustedes ven acá cómo tiene ese toque entre el iris y el cristalino. Y la cámara anterior está bien estrecha. Este paciente se le sometió a una cirugía de catarata, en, que es en el que se observa aquí cómo se amplió la cámara anterior, cómo se abrió el ángulo iridocorneal, y este paciente tiene una lente intraocular, ya no es un toque con el cristalino, entonces el humor acuoso puede pasar tranquilamente a la cámara anterior y pasa por la malla trabecular.
Muy bien. Esto que nosotros estábamos hablando antes, los pacientes no tienen síntomas, por eso llegan tan tarde a la consulta y algunos ya llegan ciegos. Pero cuando es sintomático, hay un cierre angular, eh, estos pacientes sí buscan ayuda porque tienen dolor por un aumento brusco de la presión intraocular. Entonces, puede ser subagudo cuando el paciente lo que refiere es, tiene episodios intermitentes de cierre angular, como por ejemplo cuando están en penumbra, el paciente se dilata la pupila. Al dilatar la pupila, se hace como un muñoncito cerca del ángulo iridocorneal y eso produce un cierre angular. Eso hace que aumenten las presiones del ojo, ellos refieren visión borrosa, ven como halos de luces, halos alrededor de las luces y el dolor es leve, es soportable. Entonces los pacientes te vienen y te dicen que suelen tener dolor ocular, después dolor un poco de cabeza, muchos confunden eso con migraña y nosotros en el consultorio lo que vamos a evaluar es, cuando llega el paciente al consultorio generalmente tienen las presiones normales. Eso no significa que sus presiones no suban cuando ellos tienen estos momentos de cierre angular. Entonces le hacemos una buena historia clínica y evaluamos su ángulo con gonioscopía. Y ahí vamos a ver que nuestro pacientito tiene el ángulo cerrado, el ángulo estrecho, y eso nos va a ayudar o nos va a orientar en qué vamos a hacer con ellos, el diagnóstico y el tratamiento. Pero esto es lo que nos llega como urgencia, y generalmente suele llegar a la urgencia también de los hospitales, y ahí ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque el paciente llega, como tiene un cierre angular brusco, unas presiones intraoculares súper elevadas, y esto lleva a que el paciente esté con mucho dolor. Son uno de los peores dolores que ellos refieren que se pueda sentir. Ellos sienten un dolor ocular intenso, más cefalea, visión borrosa, lo mismo, los halos de colores, pero estos pacientes vienen al consultorio agarrándose de la cabeza, del ojo, refieren que tienen náuseas, incluso vomitan. Cuando nosotros le sentamos a la lámpara de hendidura, que es esto, cuando le sentamos a la lámpara de hendidura, nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos una córnea, que es esto, edematosa, con un edema epitelial importante. La cámara se ve estrecha. ¿Cómo nosotros evaluamos eso? Esto es un haz de luz, ¿sí? Nosotros vemos, esta es la córnea y el que está detrás es el iris. Eso es mucho más amplio en las personas que no tienen este problema. Y acá nosotros vemos una cámara anterior estrecha. Los pacientes están con midriasis media, la pupila poco reactiva, tienen una hiperemia conjuntival importante y las presiones intraoculares son muy elevadas. A este paciente, ¿qué nosotros le hacemos? Lo primero es bajar la presión intraocular. Hacemos primero con un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es la cetazolamida por vía oral. Le damos 500 miligramos en ese momento y le ponemos en el ojo. Podemos ponerle un beta bloqueante, un alfa agonista, generalmente se usan combinados, se usan esteroides tópicos y en el caso de que las presiones no sean tan elevadas, se puede usar pilocarpina. Generalmente no. Esperamos una hora que hagan efecto estos medicamentos y evaluamos. Si es que el paciente ya tiene con el ataque controlado, vemos si la córnea ya está clara, hacemos la gonioscopía y vemos si el ángulo está cerrado. Si el ángulo está cerrado, procedemos a una iridotomía, ¿sí? Para poder atacar la causa, que es el cierre angular. Y ahí abrimos nuevamente nuestro ángulo. Si después de la hora las presiones siguen elevadas, pero si la córnea está transparente, hacemos la iridotomía para bajar la presión intraocular. Pero si la córnea está turbia, la iridotomía, ahí es iridotomía, pero no se puede hacer porque el láser no pasa a la córnea, edematosa. Entonces hay otro tipo de láser
que es el láser argón, en el que nosotros hacemos una iridoplastia. ¿Qué es lo que se hace en la iridoplastia? En la iridoplastia se hace como, se hace en la parte del iris periférico. Voy a mostrar, a ver. Aquí. Bueno, se hace a nivel del iris periférico, se hacen unos disparos a nivel del iris. ¿Qué hace eso? Arruga o tracciona el iris del ángulo y eso puede liberar las sinequias o puede abrir el ángulo iridocorneal y hace que disminuya la presión intraocular. Realmente se hace poco porque causa mucha inflamación. Muy bien, una vez que el paciente le hacemos la iridotomía, le controlamos también, cuando controlamos todo ya, controlamos el ojo contralateral, porque el ojo contralateral también puede tener esa predisposición a desarrollar este glaucoma agudo, ¿sí? Muy bien. Y eso es todo por hoy. Si tienen algunas preguntas. Nadie habla. Todos escucharon mi clase. Hola doctora, de mi parte no hay. Bien, ¿se entendió todo entonces? Una pregunta, ¿qué libro ustedes usan? ¿Qué bibliografía usan ustedes para poder hacerlas? Porque el doctor me pide para hacerles preguntas y para saber de dónde ustedes estudian. Usamos el de Alessandrini, doctora. Ah, ok. ¿Qué edición? Y la verdad que, Está viejito esa. Bueno, la verdad que no estoy muy segura porque usamos copias de una librería, entonces ahora mismo no tengo como la que... consulta todavía seguramente. Ya fija. Entonces ustedes estudian de ahí. Les voy a enviar la clase también. Voy a enviar, le envío a ¿verdad? Si nos puedo enviar bueno, le voy a enviar para que Sí, compartan con ustedes. doctora, Dale, está muy está bien. bien. Muchas Sí, gracias. dale, nos vemos la próxima clase.